Constructor. En febrero la instalación de tu piso es gratis. Palo Alto, especialista en pisos. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Al parecer una secuencia de sismos en la placa de subducción frente a la ciudad de Guayaquil, si podríamos así entender la zona epicentral del evento, que sí ha preocupado a la ciudadanía, conmovido a buena parte de las regiones de nuestro país. En el oriente, naturalmente, el empujón, si así podríamos llamarlo, de la placa de subducción apuntó al lado guayacense, a la ciudad de Guayaquil, digamos a toda el área del Guayas, y esto se ha introducido por la cordillera hasta la zona amazónica, y entonces nos resultaba de comienzo pensar que el más fuerte de los sismos se operó en la provincia de Zamora Chinchipe, ¿no es cierto? Y es lo que nos informaron de primera mano en Macas. Entonces tenemos y saludamos con el ex vicepresidente constitucional de la República, León Roldós, a nuestro científico principal en estas temáticas, que es Hugo Yepes. El señor ingeniero Hugo Yepes lo hemos ubicado y agradecemos su contribución orientadora a la población. Con León Roldós, que fue invitado esta víspera a una entrevista especial y muy significativa por los 25 años de la muerte y desaparición de uno de los presidentes más grandes que ha tenido la República. Morona Santiago es, claro que sí, por eso yo dije, creo que la polla de aquí estuvo mal orientada, pero bueno, eso ocurre en las mejores familias. 3 sismos han sacudido al país. ¿Cómo poder entender, y no sé si lo que dije de comienzo tiene alguna relación? El sismo procede del empujón de la placa y claro, en Morona las cosas tuvieron una significación muy importante, dado la profundidad. Evitó mayores desgracias, pero hay zonas en donde se sintió casi superficialmente. Acudimos a la primera autoridad en estos temas, que es usted, ingeniero Yepes. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente el terremoto principal, el de 7.5, el primero de las 5:17 de la mañana, es un sismo muy fuerte, muy poderoso, que tiene una característica especial que lo hace que no estemos hablando de otras cosas de este momento, y es que su profundidad fue del orden de los 130, 140 kilómetros, ¿no? Estos fenómenos son complicados de definir ya con toda exactitud en los primeros momentos, de tal manera que estamos hablando de rangos generales, pero es un sismo profundo y se produce
dentro de la placa de Nazca, ¿no? Recordemos de qué se trata esto, ¿no? La tierra, podríamos pensarlo para beneficio de los oyentes, lo podríamos asimilar como si fuera, tiene la misma estructura de un huevo, y en donde hay un núcleo, hay que sería la yema, un manto que sería la clara, y la partecita más frágil, superficial, en donde nosotros vivimos, es la cáscara, y esa cáscara tiene unos 80 kilómetros de espesor en un diámetro de la Tierra de 6.300 kilómetros, de tal manera que el símil es bueno y sirve para decir que esa cascarita es muy frágil y esa es la que se va rompiendo y se va generando la energía sísmica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa cascarita, que sería la placa tectónica de Nazca para nosotros frente al Océano Pacífico, ya sabemos que empuja permanentemente contra Sudamérica, y al empujar genera fricciones y produce terremotos como el del a 16 de abril del 2016 por el rozamiento del empuje contra la otra placa, que es la sudamericana. Pero esta placa de Nazca no se queda ahí, sino que sigue penetrando, sigue entrando de manera inclinada debajo del manto terrestre o hasta hacia el manto terrestre, y entonces, como está entrando, queda colgada en un ambiente en donde la parte colgada tiene esfuerzos que le tratan de romper, y entonces este es un sismo interno en la placa profunda, ya penetrada, ya subducida de Nazca, que ha sufrido un desgarre, una rotura interna. No es un rozamiento entre placas ahora, sino que es una rotura interna de la placa de Nazca la que ha producido este gran terremoto. Eso, entonces, ¿qué nos está diciendo también? Nos está diciendo que en el Ecuador hay mucha variedad, muchos ambientes para la generación de terremotos, y cada uno es diferente de otro, y en este caso estamos hablando de este sismo profundo que luego tiene una réplica. Ahora, vale la pena el decir que este sismo profundo, entonces, ¿qué produce, no? ¿Qué produce? ¿Cómo se lo debe entender? Al estar a unos 130, 140 kilómetros de profundidad, el foco principal, entonces las ondas empiezan a viajar hacia la superficie en una forma esférica, ¿no? Y se van ampliando y se van esparciendo en su camino hacia la superficie. Entonces eso hace que en la parte superficial y en las zonas contiguas se sienta de manera similar y de una manera muy amplia. Por eso es que en primer lugar no hay muchos daños que deberían esperarse por esa magnitud, pero también es un gran sismo que ha sido sentido en Caracas, en Bogotá, en Lima. No me sorprendería que tengamos después reportes de que ha sido sentido bastante más lejos, porque esta profundidad y esta magnitud hace que estas ondas, partiendo desde muy adentro, lleguen mucho más lejos, aunque con una intensidad muy muy pequeña, ¿no? Y finalmente vale la pena también hablar de un antecedente de este sismo, que es uno que ocurrió en el año 1971, en julio, también de magnitud 7.5 en la misma zona, ¿no? Porque esta placa de Nazca sigue desgarrándose hacia abajo, sigue rompiéndose, y los daños fueron en general en el sur del país, en la zona sobre todo de La Suay, de Cañar, no tanto encima de la zona epicentral, algo en Macas, en toda la zona de Morona, pero también en la zona del Oro, de Guayas, ahora Santa Elena también, de tal manera que, y en estructuras muy deleznables, y ahora en edificios altos habría que ver cuál es el efecto, porque de nuevo no es una zona en donde podamos decir en el epicentro hay que buscar los problemas, sino que hay que buscar los problemas potenciales producidos por el sismo en una zona muy amplia, muy generalizada, por estas características de profundidad y de muy alta magnitud. ¿Cuál es su opinión respecto de la magnitud y de la profundidad? Bien, la magnitud, como digo, es 7.5, entonces representa, de los terremotos profundos que se han producido en el país,
es el primero o el segundo más fuerte desde hace 120 años, ¿no? Entonces, ¿Y la profundidad? Y la profundidad es del orden de los 130, 140 kilómetros, ¿no? Entonces, insisto, eso hace que las características de este sismo, a pesar de ser de una magnitud muy alta, sean muy diferentes al de 7.8 del 2016. Sí, sí. En la zona amazónica, digamos, afectada, o que se sintió con mayor preocupación, la profundidad es más superficial, creo yo. No, al contrario. La profundidad es una característica única del terremoto, es como decir el nombre y el apellido, ¿no? La magnitud y la profundidad le caracterizan eso, entonces es única para ese evento, y luego se siente de manera diferente en diferentes sitios en función de la distancia que estemos de este foco de generación de terremotos. Entonces la distancia mínima ahora es 140 kilómetros desde abajo, que se llama el foco o el hipocentro, hasta el epicentro. Y las distancias hacia las zonas aledañas no serán mucho mayores porque ya al estar muy abajo, las ondas que viajan se vuelven unas ondas más o menos planas y llegan casi al mismo tiempo y con la misma intensidad en zonas muy amplias. Por un evento institucional muy significativo, se encuentra en la capital de la República, desde horas de esta víspera, el ex vicepresidente, mi compadre León Roldós. Él tiene algunas inquietudes como ciudadano. A ver, lo que pasó en el Guayas, lo que seguramente le han reportado los familiares en la ciudad de Guayaquil. Cuéntenos y cuéntele al ingeniero Yepes. Gracias a usted, Gonzalo, y gracias a usted, Hugo. A ver, yo tuve la llamada inmediata de mi familia, mi señora y mi hijo. En Guayaquil se sintió muy fuerte y en Guayaquil hubo una réplica fuerte y una menor en pocos minutos más. Pero claro, ahí aparecía que el epicentro se decía que era acá en Morona, Santiago, pero la pregunta de Guayaquil era por qué se siente tan fuerte, pero la explicación suya es muy clara, Hugo, y yo creo que... ¿Cómo asimila usted el informe del ingeniero? No, yo creo que es muy claro, y lo importante sería reproducirlo porque siempre hay que estar preparado. Ese riesgo del choque de las placas es un riesgo real en el Ecuador. O sea, puede ser que haya habido más sismo, sí, que haya sido más fuerte en otras ciudades, en otras regiones en el mundo, me refiero, en Chile, en México, pero en el Ecuador es un riesgo muy fuerte y hay que estar debidamente preparado para un riesgo de esa magnitud. Ahora, lo que ha ocurrido de bueno y de malo, por coincidencia o por simultaneidad hasta este momento virtuosa, llamémosle así, en la zona amazónica, en la provincia de Zamora Chinchipe, como que también podía haber repercutido en mayores márgenes de daños en las ciudades y poblaciones orientales. ¿Por qué ventajosamente no se dispersó el movimiento, tal vez por la profundidad? ¿Cómo considera la profundidad? ¿Cómo llegó hasta el área amazónica, ingeniero? Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a León, y para un poco aportarle en entender cómo funciona y cómo se sienten las cosas, ¿no? Al tener esta placa de Nazca, que es una losa, digamos, de unos 80 kilómetros de profundidad, que está debajo de nuestro país de manera general, y sobre todo en la zona oriental y desde Guayaquil hacia el sur y por todo el Perú, es una placa muy bien definida, mientras que en la zona de los volcanes más al norte es más caliente y menos definida. Entonces, en la zona sur, cuando hay un desgarre interno de esta placa, en esos 80 kilómetros de la losa, digamos, de la placa, se atrapan las ondas, y se quedan vibrando, y claro, como está inclinada desde la costa hacia el oriente, al romperse abajo en el oriente a 140 kilómetros, sube por esta placa canalizada y sale a nivel de la costa. Entonces se siente más en la zona de Guayaquil, del Oro en general,
porque estas ondas están muy bien atrapadas en estos 80 kilómetros de placa que está debajo del continente, del país en la parte sur. Pero también hay que decir una cosa, esto que es un poco técnica, pero vale la pena el compartir esta con los oyentes, ¿no? Que estos terremotos profundos no producen unas ondas que se llaman superficiales, que sí se dan en los terremotos como el del 16 de abril, que son los que más daño producen, porque las características del terremoto no generan estas ondas superficiales, y es por esto que también, aunque se la sienta de manera muy clara y muy fuerte, la energía misma que viene en el movimiento lateral de vaivén no es un poco menor, y eso hace que no haya tanto efecto en lo que serían edificios altos, pero claro, se lo siente muy bien, y hay la necesidad de establecer los daños, ¿no? Ahora, es también importante... Perdón, ingeniero, son 3 sismos que prácticamente sacudieron a nuestro país. Exactamente, entonces tenemos el primero, que es un 7.5, inmediatamente... A las 5 de la mañana, 17 minutos. Sí, inmediatamente viene otro que es una réplica de magnitud 6, que al ser un sismo tan grande, una réplica de magnitud 6 es parte de un proceso natural de continuar la ruptura, pero estos sismos profundos tienen una característica de que no producen mayor cantidad de réplicas. Entonces este 7.5, el 6 y eventualmente unas pocas que todavía se pueden sentir será lo que nos enteremos sobre este sismo, a diferencia de los superficiales como de nuevo el del abril del 2016, que produjo algunos miles de réplicas, tal vez cerca de 15 o 16 mil réplicas entre pequeñas y algunas muy grandes y muy complicadas, ¿no? Entonces, no es el ambiente, y por eso el primero de las 5:17 y el otro de las 5:20 son parte de este mismo desgarre interno. Lo que es raro, pero científicamente muy interesante, es tratar de entender si es que el sismo que se produce luego debajo de la provincia de Santa Elena, que está a una profundidad menor, alrededor de 80, 60 kilómetros me parece, ese está relacionado no con el otro. Tienen también, está dentro de la placa de Nazca, debe ser también un sismo de desgarre, lo estamos estudiando, pero la pregunta científica que tenemos es que hay una relación entre el uno y el otro, es decir, que cuando se rompió en la parte profunda provocó algo más de jalonamiento en la parte menos profunda, no es un sismo superficial, pero los dos están en este ambiente de sismos internos, de desgarre de la placa tectónica de Nazca, ¿no? El alcalde Jaime Nebot ha dirigido un comunicado a los ciudadanos guayacenses respecto de los sismos. Primeros reportes oficiales de instituciones a cargo de riesgos de agua potable, aeropuerto, tránsito y bomberos, así como de la Corporación de Seguridad Ciudadana. Estamos hablando de la zona epicentral de los 3 eventos. No reportan, dice Jaime Nebot, el alcalde de la ciudad de Guayaquil, no reportan pérdidas de vidas, heridos graves, ni daños materiales de consideración en las instalaciones pertinentes ni en las propiedades privadas. Favor, sigan actuando con serenidad, le dice a la ciudadanía guayacense o guayaquileña, a la provincia del Guayas y al resto de jurisdicciones, no que tienen que ver con su gobierno seccional, pero no se recomienda practicar medidas de precaución. Nos recomienda Nebot mantenerse en contacto con los medios que considere la población son significativamente muy bien enterados o, digamos, trabajan exclusivamente con sustento de informaciones
oficiales pertinentes. Me parece importante dar a conocer la primera reacción del señor alcalde en la ciudad de Guayaquil. León Roldós tal vez tiene alguna otra inquietud para Hugo Yepes. En definitiva, son 3 eventos, 3 sismos que sacudieron el país a partir de las 5 de la madrugada con 17 minutos. ¿Qué podría eventualmente continuar, ingeniero? Sí, bueno, el evento de eventos, ¿no? Es el producto, o debemos de esperar, como el producto de unos sismos profundos en donde vamos a ir entendiendo de manera mejor estos daños menores, felizmente, pero generalizados. En geología utilizamos mucho el pasado para entender las cosas, y el sismo de la zona de la misma zona epicentral del año 71 mostró que estos daños fueron bastante claros en las zonas rurales de las provincias de La Suay, en la provincia de Cañar, de Zamora, y también en las zonas de Loro, Guayas, pero sobre todo en las zonas rurales. Entonces, esta posibilidad de todavía tener que ver efectos específicos en zonas, en lo que es muy vulnerable, en lo que tiene ya unas condiciones previas de debilidad, es lo que seguramente vamos a seguir viendo en el resto del día, ¿no? Y de todas maneras, por las características mismas la zona más cercana, digamos, en la zona oriental, serían roturas de vidrio, rajaduras de paredes. Los colapsos todavía no se encuentran, pero tendrían que ser esporádicos y en zonas rurales. Recordemos, hace poco tuvimos la experiencia del terremoto debajo del sur de la provincia de Chimborazo, en la zona de Chillanes, en donde fueron las casas de adobe muy pobres, muy mal mantenidas, muy viejas, las que se dañaron, y solo salió a la luz estos daños después de unas horas, porque claro, son zonas apartadas rurales y muchas veces sin comunicación clara hacia dónde reportar, ¿no? Esto es lo que seguramente ocurre, y en las urbes y en Guayaquil, en donde hay una organización muy adecuada de esto, las inspecciones seguirán dando seguramente, sobre todo a nivel de los edificios altos, de los edificios que vibraron más sus características propias, y porque este sismo es un sismo típicamente oscilatorio en todo el país, para hablar en los términos de la población. Nos vamos a mantener en pendiente y, ingeniero, estaremos a molestarle en próximos minutos para alcanzar de usted una macroevaluación de los 3 eventos sentidos en buena parte de nuestra territorialidad. Así es que con León Roldós le despedimos y le agradecemos por su generosa contribución científica técnica y obviamente con conocimiento y especialidad en su noble misión científica. Muchas gracias, ingeniero Hugo Yepes. Mil gracias, Hugo. Gracias. Con todo gusto, muchas gracias también. Bueno, estaremos atentos. 3 sismos que sacudieron al país. Lo de esta víspera también nos resulta muy significativo. Hay un préstamo del Fondo Monetario Internacional que nos da un gran respiro, y por eso el motivo de mi convocatoria al estudio. Usted es uno de los vicepresidentes más enterados de la materia macroeconómica, de experiencia de seguimiento fiscal, es su especialización fundamental. El préstamo del fondo nos da un gran respiro, pero naturalmente nos hemos puesto a pensar cuál es a cambio el programa de ajustes. No siempre el Fondo Monetario apoya y suelta el dinero, por así graficarlo, si no hay
un compromiso, un plan de compromiso de parte del gobierno del presidente Moreno, que ha sido bastante austero en proporcionar ese género de informaciones. ¿A qué cree usted que se ha comprometido en términos generales el orden fiscal que le ha comprometido la administración Moreno al Fondo Monetario Internacional, ex vicepresidente Roldós? Y gracias, mi saludo a quienes nos están escuchando en todo el Ecuador, y a usted en particular, Gonzalo. A ver, yo creo que hay que ser bien claro en algo. El Fondo Monetario en sí da un crédito, pero ese crédito, el del Fondo Monetario, no es utilizable porque va a la reserva del Banco Central del Ecuador. O sea, en definitiva, ese crédito lo que da es un soporte al Banco Central que en el gobierno de Correato fue totalmente depredado. Depredado al extremo que hay un problema de caja en el Banco Central, sobre las cuentas en el Banco Central. Entonces yo creo que esto es importante que tengamos claro. ¿Cuál es la trascendencia de lo del fondo? Que junto al fondo, en esta ocasión, aparece el BIC, el Banco Mundial, una serie de entidades financieras internacionales que le dice, si usted trabaja con el fondo, hay un programa con el fondo, le damos crédito. Un segmento ya se daría en este año. La mayoría de esos créditos, aunque no diga por escrito, se lo condiciona a estos desembolsos, a tales obras, están vinculadas con proyectos. O sea, lo que se diría al bolsillo son los menos. Lo que sucede es que si un país es bien administrado, lo del bolsillo puede salir por la buena gestión en conjunto de lo financiero. Entonces, yo creo que esto es importante que lo tengamos claro. Aquí no es que va a entrar para el libre giro todo lo que el Ecuador esté demandando. Se habla de un total de 10.2 millones, algo más, entre 3 años, en 3 años. Ya. El primer segmento en el Ecuador va a ser de 4.6, me parece, en el año 2019. Ahora, vamos a tener más necesidades de liquidez, pero también la banca comercial, la colocación de papeles, todo eso reaccionan en positivo ante este apoyo. Así es. Entonces, o sea, en otras palabras, se van a portar bien. Ahora, ¿qué significa portarse bien? Tomar algunas medidas. Ahí juega un elemento importante que yo quiero reiterarlo, pero reiterarlo así con exigencia. En el Ecuador sigue faltando la transparencia que fue sacrificada gravemente en el gobierno de Correa. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo, el gobierno tampoco quiere que le hagan olas y entonces la transparencia no se da con la apertura del caso. Yo en eso tengo una discrepancia. Yo creo que la transparencia tiene que darse. ¿Qué llamo yo la transparencia? Lo que aparece usualmente como que el país tiene que cobrar y lo que el país tiene que pagar, el Estado tiene que pagar, no necesariamente la verdad. Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo, concretamente, una práctica del Correato es que cualquier acreencia sobre el sector público, y en el caso del seguro de lo más evidente, no se tramita mientras no se den las verificaciones que permiten autorizar que se facture. Y entonces hay cientos de millones de dólares que son pasivos reales, pero que no están facturados. No están facturados y entonces no están contabilizados como pasivos. Entonces, en el caso del Seguro Social, esto estamos hablando hasta de años. Entonces, yo lo que les quiero decir es que sería importante, sería honesto para los ecuatorianos saber qué debemos en esos paquetes. Porque también, y yo lo comprendo, aún el Correato comprendo, que se diga alguno de esas platas no debemos. Ok, pero entonces tenemos que establecer qué debemos y qué no debemos, porque pueden haber deudas falsas, pero también hay mucha deuda real. Entonces, cosas como esta tienen que ser, y tiene que haber un plan de pagos a largo plazo.
porque la caja fiscal no le aguanta. O sea, si hoy día dice voy a pagar todo lo que debo, imposible, absolutamente imposible, ni con el crédito del Fondo Monetario, ni de los bancos del Estado, ni imposible. Entonces, yo quiero reclamar esto, y quiero reclamar también transparencia en las condiciones. Yo he escuchado a gente de gobierno decir, y a mí me parece una barbaridad, decir, todos los paquetes chinos tenemos cláusula de confidencialidad. No podemos contar qué tenemos en los paquetes chinos, ni en tasa de interés, ni en colaterales, cláusula de confidencialidad, porque China nos puede reclamar. Entonces, ¿qué es la posición del gobierno? Señores, gobierno China, ustedes quieren transparencia, yo quiero transparencia. Vamos a poner todo encima de la mesa. Vamos a abrirnos en simultáneo. Exactamente, abrimos en simultáneo. Vamos a tener claro, porque, por ejemplo, lo que Trujillo dijo, yo no he visto que nadie le haya replicado a Trujillo, que en el caso de la refinería del Pacífico, hasta se había ya negociado los derivados que se iban a producir en la refinería del Pacífico, el full oil. Se le fue. Pero esa sinceridad... Pero déjeme decirle, pero como no entregamos los derivados, tenemos una cláusula penal de entregar más petróleo. Entonces estamos pagando hasta una cláusula penal del hecho de que no entregamos los derivados de la refinería. Todo eso tiene que estar encima de la mesa. Vea, usted no puede construir ningún modelo, ningún plan, nada. Sin transparencia. Sin transparencia. O sea, si está sobre lodo, está sobre estiércol, imposible. Y el tema es fundamental. Yo creo que en la mayoría de las cosas la falta de transparencia viene del cojeato. Pero esto lo podemos decir ahora, con más fuerza antes, pero después de 2 años, ¿qué hicieron los ecuatorianos? Los problemas son del gobierno de Moreno. Con Correa no estábamos así. Pues. Pero la nitidez parece que es por una acción o actitud simultánea entre Alianza País y el morenismo. Me explico de otra manera. En estas prácticas de sigilo, en estas prácticas de silencios vergonzantes, por así llamarlo, por condicionamientos que no convienen Correa era igual. Y el señor presidente Moreno, en procura de su futuro, no político, sino futuro personal e histórico, él debería más bien actuar exactamente en diferencia total a los enigmas que nos generó el correísmo. No sé si me explico. No, de acuerdo. Entonces yo creo que los enigmas hay que tumbarlos. Y puede ser que tumbar un enigma le cause un problema inmediato. Entonces hay que apuntalar. Es como cuando una casa está cayendo. Entonces, apuntalemos, pero no es que no nos preocupamos de la casa. Lo apuntalamos para tener la seguridad de que la casa no se va a caer. Y nada más que eso. ¿Ya? Y en el caso del Seguro Social, perdóneme, ese segmento del Seguro Social en el Ecuador está a un riesgo de colapso a fines de los años 20. Por favor, por eso la convocatoria a este gran acuerdo es correcto, pero tiene que partir siempre de sincerarse la cifra, de sincerarse la realidad en el tema. No es porque está el gobierno, pero tengo que de todas maneras tener la fachada de que doy prestaciones, vamos a dar estas prestaciones. No, es ok, vamos a las prestaciones, pero vamos a las prestaciones programando los reales impactos en la economía. Yo personalmente creo eso. Y el país tiene que avanzar. Tenemos jornadas electorales inmediatas, tenemos ya pre-campañas presidenciales, entonces cuidado, todo va a quedar marcado con estos sesgos, y eso no es conveniente. 10,000 millones ha conseguido el presidente Moreno de organismos internacionales. Para 3 años. Pero tienen que ser desembolsados en 3 años. Y lo principal, ¿a cambio de qué? ¿Cuál va a ser lo que antes llamábamos la carta de intenciones de parte de nuestro país? A ver, el tema es con qué severidad las cartas de intenciones se manejan. Déjeme esto ubicarlo así como un matrimonio. Cuando recién comienzan a salir, no es que se ofrece el oro y el moro, pero se da una visión positiva de las cosas. Esto vamos a hacer. Acá es algo parecido. Dijeron, vamos a reducir, y fíjese el corto plazo, entre el rol de pago del 31 de diciembre al 20 de febrero tiene que haber disminución del 10%. Ya aclararon que no, que se va en el año.
ya aclararon que las disminuciones que se dieron el año pasado se cargan a esto, o sea, ya no es el rol de pago del 31 de diciembre. Entonces, todo esto son aclares posteriores. Y eso no está mal, pero ahí el tema es los impactos, porque a los empleados públicos no se los puede tratar como números, por favor. Es una grosería tratarlos como números. Yo creo que algo que sobra, y lo he escuchado y muy bien, de que van a sacar los asesores, la multiplicación de asesores. Ahí caemos, por ejemplo, en el caso de la Asamblea. ¿Cuántos asesores? ¿Usted cree que lo que la señora Vicuña tenía asesores y pasaba el sombrero, u otros pasaban el sombrero, o que la asambleísta Galarza tenía estos dos asesores que de alguna manera se los ha cuestionado? ¿Son casos únicos? No, porque van a pasar. Entonces, ahí yo tengo otra preocupación, que las investigaciones se hacen como que se arma un paquete. Mire, en el caso de la señora Vicuña, yo hacía la broma de antes de noviembre, la están empaquetando, porque yo sabía de buena fuente que la estaban empaquetando. Cuando ya el paquete estuvo listo, ahí se lo saca. Es como cuando usted tiene va a preparar el pavo para Navidad, ya lo pone, lo coloca con papel aluminio y hay que esperar cuando se lo coloca. Entonces yo creo que el país, por ética, no puede responder a esto de que solo cuando empaquetan a alguien se va a alguien. Llámese la señora Vicuña, llámese la señora Galarza. No, yo creo que, por ejemplo, algo importante, que todos los legisladores declaren cuál es el régimen de sus asesores. Que todos los... ¿Para qué? Para que se vea si hay o no realmente el ánimo de cambiar. Y no es que con pinzas se coge y si son o no indispensables. Claro. No se trata de cupos, que ellos les ubiquen obligaciones o misiones específicas cada uno de los legisladores. Así es. Y muchas de ellas hemos descubierto que si han sido en 3, nosotros nos ponemos a pensar por lo menos deben ser en 80. En algunos, en 80, en algunos claro. Por lo menos. Sí, en algunos. Ahora, hay el tema de... A un punto que es importante. A ver. Desde el gobierno, y también algunos que están fuera del gobierno, dice, todo esto lo arrincona Moreno. Yo quiero repetir lo que he dicho públicamente. Yo creo que lo peor que le puede pasar en este rato es el colapso de Moreno en el gobierno. Es lo peor. ¿Y por qué? Porque es comenzar todo el proceso político en que el correato va a sacar su factura, en que los otros sacan su factura. Yo creo que lo importante es todo lo que estamos hablando, se conozca y se presione al gobierno para que se respete la transparencia, para que se haga esto. Pero ahí con Moreno, porque hoy día no se puede colapsar al Ecuador. La herramienta va a ser el Consejo de Participación Ciudadana, que alevosamente, con criterio estratégico, él creó en beneficio de su periodo. Pero también para después, dijo, a mí, y por eso es que ha candidatizado a una veintena de gente de él. Está en este momento ya en lista de espera, porque a través del Consejo de Participación Ciudadana puede cambiarlo todo y volver a cero. Es decir, los esfuerzos de Trujillo, los esfuerzos de Moreno, los esfuerzos de algunos legisladores y de muchos ciudadanos del Estado llano y del Estado de liderazgo locales no va a lograr los objetivos que precisamos en este momento. Y puede que Correa vuelva con todas las instituciones a su favor, porque un Consejo de Participación Ciudadana lo puede resolver por mayoría. Yo en su momento, cuando la consulta, le dije al presidente Moreno lo que le dijeron otros también. Acabemos con este Consejo de Participación. Él no tiene razón de ser en democracia ese Consejo. Yo aprecio a algunos... ¿Y usted le dio el camino al presidente Moreno? Simplemente eliminarla, o quitarle la competencia. Pero no se lo hizo, porque todavía estábamos... pensando de que había que llegar a estos acuerdos parciales. No. Yo creo Pero que... más radical no tenía que ser Julio César, porque él tenía la decisión en sus manos, bueno, prácticamente. No, pero eso ya en el ejercicio de Julio César. A ver, yo quiero decirle algo. Como que nos equivocamos, se equivocaron Julio César y el presidente Moreno, no importa el orden. Ahora yo no estoy... Los hablo a los dos con respeto. A ver, yo quiero que sea bien claro.
Yo cuando digo que yo no quiero que Moreno se caiga, no es que quiero que haya incumplimiento de nada para Moreno. Todo lo que se tenga que decir se le diga a Moreno. Pero la imagen de una desestabilización, eso no es bueno en el país. Nos complica a todos. Así es. Nos complicaría a todos. Pero hay esa posibilidad de que el presidente Moreno entre en una lucha complicada con los opositores que van a estar a expensas de estos errores, si es que, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana pasa a ser un ente correísta de salvación. No sé si me explico. Sí, bueno, en su momento habrá que ver las circunstancias. Yo no me quisiera anticipar que va a ser uno correísta. Habría que ver las circunstancias. Y también no nos olvidemos que el 95% de los que aún están en el gobierno fueron correístas. O sea, que viene aquí otro detalle, que algunos como que reciben la presión del correato, no digas nada porque también te podemos sacar a ti cosas, digamos. Entonces, esa imagen, cierta o falsa, también pesa mucho en todo esto. Y eso ha intervenido también en las últimas lides, ¿no? Eso sí, pero yo creo que se han estado autoextorsionando, amenazando, chantajeando. Si Moreno ha dado los pasos que ha dado, él tiene que seguir profundizando los pasos de la transparencia. Y entonces, ¿qué sugiere usted con respecto al Consejo de Participación? ¿Qué hacemos con él? O el peligro de que con una buena campaña y mucho dinero está guardado para estas lides, se liberen de Moreno, se liberen de todo a través de este Consejo de Participación que puede volver a cero. A ver, de los que dicen que son del correato, la mayoría, su formación y su capacidad es de medio para abajo. Así que yo tampoco podría decir que serían, si tuviera ahí Patiño, por ejemplo, con toda la pasión que tiene Patiño, por ejemplo, fuera diferente. Pero aquí estamos hablando de personas de medio para abajo. Lo que pasa es que terminamos desjerarquizando, quitándole jerarquía al Consejo de Participación, cuando no debió existir en la forma que está. ¿Okay? Entonces yo creo que, de hecho, nadie está esperando que haya un Consejo de Participación que vaya a ser otro trujillazo, no. Eso no se está esperando en este rato en el Ecuador. Se está esperando el riesgo de que los del correato quieran invertir lo hecho hasta ahora. Y creo que el tema pasa también por la transparencia de todos los concursos que aún están pendientes. Porque en el caso concretamente de la Corte Constitucional, al país le cayó muy bien lo actuado, porque es una muy buena Corte. Entonces, el tema es los ya designados en otros espacios, los que están por designarse, tienen que tener similares características. O sea, que pasen una evaluación ciudadana. Es fundamental. En el lado económico estamos nosotros atestiguando, ex vicepresidente León Roldós, una suerte de angustiante espera a las consecuencias que están generando una contracción económica por el lado del consumo, fundamentalmente, que están poniendo fuera de acción a un gran número de empresas ecuatorianas que ya se han despedido de su plataforma productiva, generando naturalmente desocupación y mecanismos económicos, tributarios y más que venían en apoyo de una actividad económica más o menos convencional, normal, a la que nos hemos acostumbrado. Se dice que incluso la empresa privada ecuatoriana está en el radar del Fondo Monetario Internacional. Le pregunto a usted, ¿por qué género de preocupaciones? A ver, yo quiero decirle varias cosas. Si hubiera transparencia, aún la peor transparencia, en cuanto a los impactos de la transparencia, no fuera esa la preocupación. Y lo voy a explicar por qué. Porque igual que estamos hablando de los terremotos y los temblores, lo que siempre se requiere es una plataforma de estabilidad. Usted sobre la plataforma de estabilidad puede salir. Yo le voy a decir con toda sinceridad. Había los cuestionamientos a la dolarización el año 69, el año 99. ¿Y qué sucedió? Se dio la dolarización.
Y el país, aunque hubo un fuerte costo con la dolarización, salió. Entonces yo insisto, el problema es no mentir, decir la verdad. Aunque me afecte, aunque gente de mi entorno esté al lado, debe pensar el presidente Correa, no me afecte decir la verdad. Porque cuando dice la verdad, tenemos salida. Pero, por ejemplo, todos estos naipes que se juegan, el caso de Telconec, el caso de la planta esta de acero de Milagro, que nadie sabe de quién es, el caso de la planta de Abaca, todo ese tipo de cosas, tienen que transparentarse en el país. O sea, no aparecer la denuncia porque, por ejemplo, en el caso de Telconec, me han querido extorsionar. No, decir la verdad, transparentar todo. Eso es lo que el Ecuador requiere. Si no hay transparencia, no hay salida. Porque aún las peores circunstancias es cuando usted ya encuentra que de ahí para adelante está sobre el terreno firme. Pero mientras el terreno es deleznable, mientras el terreno esconda medias verdades, usted sabe que cada media verdad es media mentira o por lo menos el ocultamiento de la verdad. Hay una relación tan directa entre la media verdad y la mentira. Entonces, mientras haya medias verdades, cuando por ejemplo se dice, el crédito es solamente, para poner un ejemplo, yo puedo hablar de casos concretos, de 600 millones de dólares, pero es buen crédito, buena tasa. Sí, pero lo que no se dice es que entre pagarés entregaron 1.200 millones, pues, y entonces el acreedor tiene 2 por 1, pues. Eso no se dice, pues. Entonces, tiene que transparentarse las cosas, tiene que ser todo evidente. No se dice que, por ejemplo, los bonos que tiene el Seguro Social no son negociables, o lo que se dio. Entonces, ¿de qué le sirve al seguro? Mañana no hay problema, el seguro no le sirve ni como papel higiénico esos bonos, porque eso le mete una relación directa con el gobierno. Se llaman bonos porque se llaman bonos. Entonces, yo creo que todo eso tiene que transparentarse. Es decir, sabiendo la verdad, pero con una propuesta de salida. El caso de los fondos de la reserva del magisterio y de los profesores universitarios, 30 millones de dólares. El gobierno patea el problema. El seguro dice, ya vamos a ver cómo arreglamos. No, por favor, señores profesores, vengan acá. No tengo dinero, pero les puedo dar bonos reales a 5 años y váyanse tranquilos. Si ustedes quieren que elegir el cheque, imposible. Ya. Entonces, cosas como esta decisión necesitamos, transparentar y decidir. Eso es fundamental. Esto es fundamental. Al presidente Moreno. Yo quiero usar una frase que, con esto ya no molesto más Gonzalo. Con una frase que cuando el tema de la deuda en una reunión en Guayaquil, el presidente Moreno dijo, y yo estaba también la ministra Viteri, dijo, la ministra Viteri siempre jugando a estas las medias verdades, que esto puede ser así, no puede ser así. En un rato terminado, Moreno dijo, vea, yo no quiero que me comparen mañana ni ser un Correa por la corrupción, ni ser un Magua que terminó odiado. Yo lo interrumpí y le dije, perdóneme, a Magua que el Ecuador no lo odia, lo desprecia, porque no tuvo personalidad para oportunamente tomar decisiones. Ese es su riesgo. O sea, a un hombre el desprecio es mucho más fuerte que el odio, porque el desprecio es ¿de qué sirvió? ¿Para qué sirve? Yo creo que este mensaje se lo dije en privado con 10 personas, pero lo repito públicamente. Un gobernante no puede caer en ser un sujeto despreciable porque no tiene la fuerza para rescatar la verdad y la transparencia. ¿Qué tiene que transparentar adicionalmente el presidente Moreno? Pero absolutamente todo. No, respecto de estos préstamos. No, es que los casos que estamos hablando. Ya. Los casos que estamos hablando. O sea, y también toda la liquidación de lo que le entregaron acciones, entre comillas, de las empresas del Estado, de la CFN al Banco Central. No tiene ninguna competencia el Banco Central. Eso tiene que liquidarse. Tiene que establecerse un sistema de bonos realmente liquidable. Cosas como esa tienen que ser fundamental. Y perdona, nunca nos contestó León, la última molestia. ¿A qué cree o atribuye usted que 5.200 y pico de empresas, nada más ni nada menos que 5.265 empresas, han quedado en estado inactivo? ¿Cómo se puede resolver este asunto? Porque estamos hablando de transparencia. A ver, ese dato tampoco es cierto. Yo le voy a decir por qué no es cierto. ¿Ya? Porque hoy en el Ecuador
Está toda la superintendencia de compañías. Déjeme decirle, pues no son empresas, son membretes. En el 70% son membretes. Porque en el ¿Lavados? Ecuador, no necesariamente lavados. Desde que en el Ecuador se puso la obligación de que todo en lo tributario y en lo ¿Impositivo? y en lo que es laboral hay garantía de pleno derecho, o que no lo hayan escrito, del representante legal, de los administradores, directores, otros, y de los accionistas. Desde que se puso eso, entonces ahora hay multiplicación de compañías, pero multiplicación. Usted ve una compañía, dice, los socios son la compañía Pepa Morada, Pepa Azul, Pepa Verde. ¿Cuál es el dueño de la compañía Pepa Azul, Morada y Verde? La compañía Pepa Rosada. Ya. ¿Y cuál dirige la empresa? Usted ve una empresa linda de fotos. ¿Quién dirige la empresa? La Pepita Verde es la que dirige la gerencia de la compañía, porque puede gerenciar una compañía, una persona jurídica. La Pepita Verde. ¿Y quién es la Pepita Verde? No, es granito azul más granito verde. ¿Y quién es? Al final, déjeme así graficarle. Sí, cuando yo comencé, el lenguaje es crudo, pero todo eso tiene que transparentarse. Entonces, ahí hay muchos membretes que siempre fueron membretes vacíos. Siempre fueron membretes vacíos. Déjeme decir una experiencia relativamente reciente. Primero la histórica. Cuando yo comencé a trabajar en la superintendencia de banco, había un señor, digo cuánto nombre porque es un pintoresco de la costa, un señor Sotomayor que terminó quebrando. Cuando ya se llegaba a un acuerdo con los bancos, el señor Sotomayor decía que pase fulanito, y pasaba fulanito, y tú decías que está teniendo un papel diciendo, eres el gerente general de la empresa. Bueno, hoy día pasa eso en el Ecuador, pero pasa con empresas muy respetadas. Cuando en la hora venga el representante legal, se trata y dice, no, es que el señor que se llama XYZ, el señor es el representante legal de la compañía Pepita Roja, que es a su vez lo que está atrás de la Pepita Verde. Entonces, esto es lo que pasa en el Ecuador. Este tipo de cosas tiene que transparentarse. ¿Es legal o no es legal? Yo le voy a decir, sí es legal, pero tiene que modificarse para que realmente den la cara lo que deben dar la cara. O sea, a lo que voy yo, esto es lo que yo llamo transparencia, por favor. Aquí hay un juego de todo. O sea, hay un piso deleznable. Ya. Que es terrible. Y el presidente Moreno le obliga a ser sigiloso, incluso al ministro Martínez. Porque el ministro Martínez debería ser el que nos hable claro, ¿no? Yo creo que tampoco el presidente Moreno. Tener claro todo esto, Moreno, porque Moreno no ha estado en este mundo. Yo creo que Martínez es un hombre muy serio, muy respetable, pero tiene que haber grupos de trabajo y tiene que decir, de todo esto vamos a salir. Posiblemente no puede salir de un día para otro, pero hacer todo un plan para ir saliendo, para que este país tenga como principal mérito la transparencia. Ese es el mérito fundamental. El activo mayúsculo de este momento debe ser la transparencia. Debe ser. Nos lleve a donde nos lleve, pero decirnos las verdades, sencillas y en perspectivas de solución. Cuando yo digo esto, por favor, quiero ser bien claro. No es para que haga colapso mañana. Si mañana digo, todas las compañías que tienen este régimen cierro la tercera parte de las empresas en el Ecuador. Pues, entonces, tengo que hacer un programa. Hay que ser cuidadoso. Un programa, pero primero transparentar. Pero ¿sabe qué? Pero vamos a salir de la manito. Vamos a salir de la manito en 3 años, en 4 años, en 5 años. Eso es lo que yo digo. El viceministro de Minería nos honra con su presencia también. Y se lo presento si no lo conocía. Ya estamos saludando. Sí. Justamente. Ese es otro mundo parecido. Sí. Ese es otro mundo parecido. El tema oscuro. No, de estas cosas, no necesariamente es trampa. No por trampa. No necesariamente mala fe. Es por salvar los muebles. Si mañana hay un problema, tengo que salvar los muebles. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque ha habido toda esta escalada de este tipo de cosas. Yo quiero mandar un mensaje bien claro. Yo no quiero que el país colapse, no quiero que mañana se diga, todo el mundo dice la verdad, terremoto, hay colapso el país, colapsa, se hunde. Ahí toca la placa, nazca con la placa subterránea, ¿ok? Ya. Tener identificado y luego ir esto viendo cómo lo vas corrigiendo. Lo vas corrigiendo en 2 años, en 3 años, 4 años. Esto es lo que yo planteo en el país. Solamente una última consulta, abogado.
¿Cuánto mismo? ¿Serán como 4.600 millones que llegarían este mismo año de parte de los multilaterales y del Fondo Monetario? ¿Usted objetivamente a ver. cómo cuantifica esta posibilidad? También yo me pongo en el papel del ministro ante la prensa, que no todas las cosas son claras, ni el ministro puede hablar con la franqueza que yo hablo. Vea, yo a mis casi 77 años, en meses cumplo 77 años, me puedo dar el lujo de decir lo que digo, ¿ok? Entonces, pero no todo el mundo puede hablar. A ver, es que es importante. Pero usted sigue de cuarentón, ¿verdad? Mire, el tema es que lo del Fondo Monetario no es girable por el gobierno. Yeah. No es girable. Le dan es un soporte de liquidez. Yeah. Un soporte de liquidez que en el anterior programa, el que se hizo cuando la dolarización, se estableció que inclusive había una reserva permanente de liquidez que tenía que tener el Banco Central. Hoy día de alguna manera vamos a recuperar esa reserva, pero que no es girable. No es girable. Uh-huh. Pero sí te da una reserva de liquidez que te dice, esto no quiero mañana, ¿ok? Esto es importante. Eso está... todo lo del fondo es para eso. El fondo no es un centavo para gastar. ¿Ya? Pero es el soporte de liquidez que hoy día, dramáticamente, no el actual presidente del IES, el anterior presidente del IES, un día me dijo en Guayaquil, tengo un problema, tengo saldo de más de 1.800 millones de dólares en el Banco Central, pero el cupo que tengo de girar son 200, porque el Central no tiene liquidez sino por menos de 2.000. Entonces, ese tipo de cosas se acabó cuando venga el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le pone el soporte. Pero bastante bueno para nosotros. Sí. O sea, ya los de la torre no nos van a seguir engañando. Pues. Ya, ok, entonces, eso es lo primero ya. Lo otro sí es para desembolsar. Ayer alguien le dijo al ministro del libre giro, ¿cuánto es? Digo, esto menos un segmento, yo diría, es a la inversa. El segmento que él puso de libre giro no es libre giro. Es de utilizarle por el gobierno, el programa de gobierno, con alguna laxitud, sin la rigidez. Y hay un segmento que solamente lo puede gastar en esto. Entonces, lo ideal sería que el gobierno, yo creo que esto internamente, porque muchos no lo van a entender, haga esta aclaración, tengan claros todos, que lo que es Fondo Monetario es solamente Banco Central. Es para tener esta reserva de liquidez que la eliminó Correa. Lo que es crédito de entidades financieras internacionales, eso activa la economía, pero no es que es para girar mañana, no es para pagar deuda. Y hay un segmento de lo mismo, pero más endurecido. Pero si usted, vea, la economía es dinámica, la economía es liquidez. Yo conozco, no voy a poner nombre en este rato, gente de extremo a extremo. ¿Por qué Fernando Piazzo quebró con el Banco de Progreso y con todo lo que hizo? Porque tenía tanta liquidez. Imagínense, manejaba la empresa eléctrica más grande del Ecuador, manejaba el banco. La liquidez le sobraba, y como le sobraba la liquidez... Banco del Progreso. Sí, era como que era suyo, porque le sobraba la liquidez, y no era suyo, era de terceras personas. El otro caimo es el sujeto que acumula bienes. Por una consulta profesional, conozco el caso de alguien que tiene activos que le sobran, pero no tiene un millón para girar. Entonces, y déjenme decirle, las empresas y los sujetos quiebran por falta de liquidez. También quiebran por derrochar liquidez. Entonces, yo creo que todo esto debe haber un equipo de gobierno que esté trabajando. Yo se lo he dicho al ministro Martínez, que sí lo entiende. Se lo he dicho a Moreno, creo que Moreno es más difícil que entre en este mundo. Digamos que tiene que conjugar las dos cosas. Hay que ir conjugando los activos con liquidez. Si usted pone a trabajar, perdóneme, así de simple, bien trabajado, no en gastar en asesores, no en gasto inicuo, pone a trabajar 2.000 millones, esto puede significar en la economía un impacto de 6.000, 7.000 millones. Pone el ritmo que lo ponga a trabajar. ¿Okay? Me van a condenar si es que no le pregunto lo siguiente. Dicen que vía Fondo Monetario y colaterales o multilaterales vendría este año unos 4.600 millones de dólares. Ese es el programa inicial. Sí, pero necesitaba como 9.000, pues, el ministro Martínez. A ver, vuelvo al tema. Sí. Parte viene de créditos de otra naturaleza, donde también es importante que se diga la verdad, pero con un programa es posible acceder a esos créditos.
sin la trampita de que giro el doble de bonos y solamente la mitad que la deuda, mentira. La deuda es el doble que giraron. Entonces, sin trampita puede girar. Pero además, si la economía se dinamiza, también el dinero multiplica. Un dinero bien manejado se supone que puede, por rotación, duplicarse en un ejercicio. Duplicarse. Todo depende de cómo lo maneja, pero si se derrocha, si hay almuerzos, hay cenas, dispendios, ministros que viajan en aviones del Estado, no, entonces ahí, digamos, no hay bolsillo que aguante, no hay bolsillo que aguante, ¿ok? Un abrazo, muchas gracias, Gonzalo, León. Y siempre un gratísimo recuerdo. No hablamos del juez de cuentas. Bueno, eso ya habrá otro momento. Es interesante, yo apoyo la idea con algunos cambios de la propuesta. Yo quiero decirle algo. Entre los mejores amigos de Jaime Roldós estuvo Gonzalo Rosero, cuando Jaime Roldós era un abogado idealista que hacía política. Ni siquiera era legislador. Gonzalo fue un amigo tan leal, tan consecuente. Gonzalo tiene un espacio en nuestro corazón, pero de por vida. Llevaremos. Lo quise mucho y lo sigo queriendo. Créase que en momentos difíciles que vive la patria, que vive o ha vivido este medio de comunicación, siempre le he invocado un auxilio de inspiración. Y por lo que él predicó, nosotros siempre nos guiamos por ese gran discurso del Estadio Olímpico, con pifias y todo. Pero lo que quiso hacer Jaime Roldós a partir de esa fecha fue neutralizado, porque por designios del Altísimo la muerte lo esperaba. Del Altísimo o de alguien más. Y de alguien más porque peleamos. Bueno, por favor, gracias y mi homenaje al pueblo de Quito, del Ecuador, por intermedio de Radio Democracia. Gracias, León. Aquí están en los 25 años aniversario luctuoso para el Ecuador que perdió un gran hombre. Esta era su palabra. Nuestra gran pasión, oídeme, es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha. El Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquilla, Machinaza y Mayaicu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Gracias, León. Gracias, León. Bienvenido, viceministro Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. Yo le espero con una noticia muy optimizante para esa área. El gobierno prevé que las inversiones mineras superarán más o menos los 3,000 millones hasta el 2021. Esta es una gran noticia para nuestro país. Definitivamente sí, un poquito más elevado el número, 3.805 millones lo que tenemos previsto en inversiones entre el periodo que va hasta finales del gobierno en el 2021, de las cuales aproximadamente 2.560 son proyectos nuevos comprometidos, proyectos que están en camino creciendo, lo que llamamos proyectos estratégicos. Fernando, y los recursos dependen del normal avance, entiendo que de 5 proyectos mineros. ¿Los puede enumerar? Sí, estos 5 proyectos son primero aquellos 2 que han sido visitados en estos días. Acabo de regresar de la provincia de
de Zamora Chinchipe, haciendo una verificación en sitio en cuanto al cumplimiento y avance de los mismos. Y cuando digo una verificación en sitio era porque con esta visita oficial queríamos constatar que los compromisos y los planes de acción, específicamente en el caso de EXA, que es un proyecto chino, se estaban ejecutando, se estaba cumpliendo, porque en el pasado no había esa verificación formal y tuvieron algunos problemas con la licencia ambiental, uno o dos frentes de trabajo suspendidos, igual por un tema que tuvieron una fatalidad a finales del mes de noviembre, y nosotros buscamos concretar que no se repitan esas acciones. Puedo reportar que fue muy interesante ver el avance y el compromiso tras reuniones mantenidas en octubre y en enero con los altos ejecutivos de la empresa. Creo que han dado un giro bastante importante y en sitio se pudo comprobar un avance del 75% del proyecto. Récord, ¿no? Es un proyecto gigantesco. Creo que la prensa nacional dio una cobertura muy interesante, las fotografías a veces impactantes, porque este es un proyecto de cobre a cielo abierto, a rajo abierto que se llama. Físicamente hay un impacto ambiental, pero hay un muy buen plan de manejo ambiental. Fuimos conjuntamente con la subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien también verificó en sitio los avances, los progresos. Como le digo, uno o dos frentes están parados, pero por otro lado, estamos conscientes de que el gobierno tiene un rol de control y la empresa ha aceptado ese rol como debe ser contractualmente, y definitivamente es un proyecto con un impacto económico gigantesco para el Ecuador. Ya vamos a hablar de aquello. Fernando, las comunidades ecuatorianas del campo, de los entornos, de estos, llamemos, yacimientos a la usanza más o menos ciudadana, me parece que son colectividades muy virtuosas para aceptar este tipo de desafíos y que pueden contribuir a una acción minera trascendente, importante, pero le están fallando desde el Ministerio de Hacienda con obras complementarias. No son limosnas, tienen que ser inversiones significativas de carácter especialmente productivo, educativo, de construcciones, de activos que les permita a ellos exhibir al resto de organizaciones comunitarias de que el gobierno está en buena lid y que vale la pena convertir donde hayan vetas, donde hayan yacimientos, convertirlas en productivas, con un apoyo social del entorno. Esto me parece a mí que es muy importante. ¿Qué podemos hacer los medios y más que todo el ministro de Finanzas, los que entregan el dinero, el mismísimo presidente de la República, que tiene que mantener una especie de compensación al potencial margen de daño que ecológicamente, desde luego, que habrá que señalar con el tiempo y lo vamos a ver y lo vamos a visualizar. Pero si hay una obra allí, en el sitio, o cerca de ella, en favor de las comunidades, de carácter eminentemente productivo y de servicios, me parece, de movilidad incluso, me parece que las cosas podrían estar muy bien distribuidas o repartidas. Viceministro, ¿qué opinión tiene de lo que yo le estoy manifestando sin ser muy diestro en estas materias? Usted lo es, en cambio. Digámoslo en 3 puntos claves contractuales. Tiene usted razón. El primero, todos los proyectos están obligados a un aporte de desarrollo comunitario asociado con el cumplimiento de la ley y con las prácticas que tienen las grandes empresas multinacionales con temas de responsabilidad corporativa. Es decir, eso es algo propio de la empresa, maneja la empresa, donde busca el desarrollo comunitario, que busca generalmente integrar en la cadena productiva y en el desarrollo de capacidades y habilidades. Le voy a dar un par de ejemplos a seguir. En Fruta del Norte, algo que me sorprendió, y si usted lo comprueba, el tercer contribuyente ante el SRI es una empresa comunitaria, una empresa que se llama Servicios de Catering Las Peñas,
que es de la comunidad Los Encuentros. ¿Por qué es el tercer contribuyente? Porque el primero es Exa Mirador, el segundo es Fruta del Norte Landing Gold. Qué increíble. Y la tercera es esta empresa que nace... En la misma familia. Es algo interesante. Estuve ahí ayer, almorzamos ahí, antes de ayer, perdón, el servicio de primera. Yo pregunté, ¿y quién nos da el catering? En la industria la comunidad extractiva es muy común que la comida sea muy buena, claro, petrolera, minera. Me dicen, es un proyecto que hicimos con las comunidades, desarrollamos en los últimos 3 años con ellos una capacitación y hoy día está aquí, quiere hablar con uno de los propietarios. Conversé, me la entrevisté con el señor y me dijo, lo más importante para mí es que si no hubiese recibido dentro del programa comunitario de la empresa esta capacitación, nunca hubiéramos tenido esto. Hoy día tengo grupos de mujeres que trabajan en provisión de productos, servicios, vegetales, insumos en general, grupo de mujeres que manejan todo el tema de limpieza y cuidado de los campamentos y grupo de mujeres que manejan todo el proyecto de lavanderías. Y tengo grupos y organizaciones de hombres que están nada más y nada menos que cumpliendo con toda la cadena de provisión. Es un claro ejemplo. Vamos al otro lado, en Mirador. Mirador. Cuando yo estuve en Tundaimi, cuando yo estuve en el Pangui hace 10, 12 años, era el típico pueblo. Perdón, Mirador también, le digamos a la gente, es un gran triunfador, ¿no? En este proceso. La parte de comunidades de Mirador me sorprendió. Yo iba con un prejuicio con respecto a las empresas chinas por experiencias pasadas. Primero es un campamento. Por la generalidad de por las la generalidad. Sí, es un campamento. No usted ha descubierto que en este ámbito minero los chinos se han portado bien. De ahí son unos destructores de ambiente, unos forajidos prácticamente le doy toda la razón en el tratamiento de la naturaleza. Vamos a este proyecto con ese prejuicio y nos encontramos un proyecto de clase mundial en todo sentido. Estas dos poblaciones han tenido un impacto económico fortísimo, inmediato, es evidente. Un El Pangui de hace 10 años, un Tundaimi de hace 4 versus lo que son ahora. Ese es el primer componente, la empresa. El segundo componente es el marco legal. Todas las provincias del Oriente, las 6 provincias del Oriente, cuentan con la ley amazónica, que establece y fortalece el concepto de que el 60% de las regalías de estos proyectos, repito, el 60% de las regalías de estos proyectos, que es una cantidad muy grande, proyectada a cuando entren a la producción a partir del 2019, debe regresar mediante la propuesta, elaboración estructurada y sistemática de proyectos por parte de los GATS locales, de los GATS parroquiales, de los GATS provinciales, en obras dentro de la planificación nacional. Eso es algo que definitivamente, por la presencia misma y el entrar en producción de estas empresas, va a estar ahí. Y como usted dijo, compete a otras entidades del Estado que eso regrese a las comunidades mismas. Y el tercer componente que yo decía que es muy importante contractualmente es un componente ambiental con un gran impacto social para las comunidades, en el que se establece y se fija un monto sustancialmente grande para lo que es reconformación y cierre de la mina, que eso es un requisito de la ley de minería, a diferencia de lo que pasó en otras actividades extractivas del pasado, que no se preveía para eso, no se planificaba para eso. Aquí eso es obligatorio, mandatorio, porque simple y llanamente el cierre de la mina es vital. En los procesos de minería, a diferencia de otras áreas extractivas, hay una huella que mientras exista y vive el proyecto, 15, 25 años, 35 años, en esos rangos de vida, al llegar el fin del proyecto, se tiene que reconformar y devolver las condiciones lo más parecidas a como era inicialmente. Otra cosa que me sorprendió, y hay que comentar en general, en los 2 proyectos, a los señores que cuidan mucho el ambiente, como nosotros mismos, como el ministro Pérez, que nos encanta el tema ambiental, es ver cómo se transformaron áreas que estaban pero tan intervenidas desde hace decenas de años y se convirtieron en zonas de pastizales de ganado. Esas zonas de pastizales de ganado es en donde se escogieron para hacer las centrales, las facilidades de proceso, donde están estos megaproyectos. No es que se cogió y se cortó 100% la selva virgen de la provincia. Es una combinación. Mayormente son áreas que fueron pastizales que albergaban 20, 50, 100 vacas. Y hoy día ahí es en donde está saliendo esa cantidad de dinero que será
un eje vital de la economía del Ecuador en los años por venir. Un técnico y un experto muy ecuatoriano. Entiendo que es zimbabureño usted. No. Tenemos raíces más por el lado de Otón, Cayambe en ese sector, pero todos los Benalcázar son de la misma línea. Tenemos otras líneas en Tabacundo y otras líneas en Ibarra. Así es. Correcto. Así es. Yo tenía un tío, Arturo, de su apellido, y ellos son entre ibarreños y otavaleños, pero residieron aquí en Quito la mayor parte de sus vidas. Lo estoy recordando. Buena marca, los Benalcázar. Sí, me atrevo a pensar, y una gran selección que tiene el estamento minero de nuestro país en la persona de nuestro viceministro aquí presente. Señoras y señores, volvemos con Fernando Benalcázar porque yo me voy a comerciales. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas. Es innovar, sorprender, estar a la vanguardia, porque Capitán manda